Bienvenidos una vez más a su programa Loco por las Letras. Estamos hoy transmitiendo desde el pueblo mágico Santiago, Nuevo León. Acuérdense que este programa se trata de promover la lectura, de que usted lea, por favor. Dicen de mí que yo he sido un libro abierto. Pues estamos muy contentos de estar aquí en su programa Loco por las Letras. Yo soy su amigo René Rojas Santana y les tengo una sorpresa. Tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Gaby Espinosa. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Gaby Espinosa es actriz de teatro, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, ¿sí? Pues sí. Y es hija de Ricardo Espinosa. ¿Sí se acuerdan de Ricardo Espinosa, de que salía en la televisión y que decía, ¿cómo dijo? Entonces Gaby nos va a hablar de Ricardo Espinosa, de su papá, de su larga trayectoria, pues de que en paz descanse don Ricardo Espinosa, y ella nos va a hablar de él. ¿Qué nos puedes decir de tu papá? Papá nació el 31 de octubre de 1939, el mismo año que nació la Chilindrina, o sea, la actriz de la Chilindrina. Sí. En ese, cuando nació, la partera andaba bien borracha, pero nació con algunos problemitas aquí en lo que viene siendo el ombligo, y por lo mismo que estaba borracha la señora, le cortó muy mal ahí el cordón umbilical y quedó una hernia muy fea. Entonces así sufrió el bebé un poco de eso, y más tarde cuando ya cuando creció, pues mira, ¿qué te voy a decir? Era el de los hijos del medio, en total fueron 9, pero crecieron primero 8 y luego quedaron 7. Y, o sea, porque 2 tías murieron. ¿Y dónde nació? Nació aquí, en Monterrey, Nuevo León. En Monterrey, Nuevo León. México. Ajá. Mi papá estudió la licenciatura en administración de empresas. Uh-huh. Pero era lo más parecido a la comunicación en ese entonces, porque no existía la carrera. Él fue el fundador de la carrera de comunicación de la UNI y fue maestro de María Julia de la Fuente. Uh-huh. y de que salía en Foro. Ah, sí, ¿cómo se llama? Gilberto Marcos. Gilberto Marcos, sí, ¿cómo no? Fue maestro de ellos. Uh-huh. Y muchos años después, tanto que se dedicó a la publicidad, un día nos dijo en la mesa a la hora de comer que iba a dejar la publicidad por hacer libros, escribir sobre el idioma español, que era algo que a él le gustaba mucho desde chiquito. Uh-huh. Hablar del español. Él sacaba 100 en esa clase. Y entonces fue cuando decidió hacer esto, que empezó a escribir libros, hablar del idioma, y ya no se dedicó a nada más que a eso. ¿Cuántos libros escribió? ¿No fueron casi, no digan a los 20, pero sí, pero creo que nada más son 19, o sea, casi llegando al 20. Casi llegando al 20. ¿Y tú qué recuerdo tienes de niña cuando estabas chiquita? Pues mira, como fui la primera de 3, ajá, yo sí, de niña sí siempre tuve que enfrentarme mucho, porque somos muy parecidos. Muy parecidos, entonces chocábamos un poco y éramos, te digo, parecidos también por ejemplo en los hobbies. Ajá. Porque él de chico le gustaba mucho también poner música. Tuvo una colección muy grande de discos que él ponía, pero yo también, cuando nací, poco después que empezaba con no tan bebé, ¿verdad? Pero cuando supe cómo se ponía un disco, empecé a poner discos yo. ¿Tuyos?
de él y míos, Ajá. porque también me iba regalando discos. Porque estuviera de moda. ¿Cuál era su música favorita de tu papá? Mira, yo lo recuerdo mucho de muy chiquita con la música de Pérez. ¿Sí te acuerdas de Burriquito como tú? Ah, sí. Lo recuerdo cantando esa del Burriquito. Y le gustaba mucho Lelutiers. Ah, Lelutiers. Lo puso muchas veces. Hacíamos largos viajes en carretera y siempre poníamos a Lelutiers y mi hermana y yo teníamos. Pues la gallinita de Fabreca. Ay, otra vez. Y hoy en día yo me sé todo lo de Lelutiers porque también ya está en YouTube, entonces me pongo a verlo y ya casi que me lo sé todo de memoria. Me gusta mucho. ¿Y de lecturas, qué recuerdas tu papá? ¿Te leía cuentos cuando estaba chiquita? Me contaba cuentos. ¿Te contaba cuentos? ¿Qué te contaba? Pero si queremos hablar de libros, te voy a decir que me ayudaba a estudiar. Siempre me decía, lee, pues iba a salir, ¿no? Entonces lee tú y cuando venga yo te voy a platicar, te voy a explicar. Y así le hacía, ¿no? Entonces estudiaba, por ejemplo, historia. Y a la hora de que él llegaba, a ver, vamos a sentarnos y se ponía él a leerme otra vez y me iba explicando que las cruzadas y que Alejandro Magno y toda esa onda. Y así lo recuerdo con sus camisas que usaba desde que yo era muy chiquitita, que también tuvo la afición de la fotografía. Traía unas camisas siempre garigoleadas muy padres, así, pero camisas, no camisetas. Tenía una de televisiones, tenía de muchos estampados muy divertidas. ¿Y dónde las compraba? Ay, la verdad nunca supe. Hasta la fecha es un secreto, yo creo que sí iba a la tumba porque nunca me enteré. ¿Sí iba a Laredo? No, a Laredo no iba, pero sí sí estaba, sí era como algo como de moda en cierta forma, porque en los 70 se usaban las cosas muy garigoleadas y el Jaguar Power y todo eso. Y papá se preocupaba mucho como papá a que saliéramos. Entonces había muchos paseos del fin de semana. Él siempre estaba al tanto de lo que estaba en moda. Nos llevaba que a los Cebolmazo, que a ver la Casa Tec, que al parque de la Jirafa, a muchas partes, y al cine, al teatro. Veíamos, caminábamos mucho por la ciudad también, como íbamos creciendo. Yo me juntaba con una prima que su mamá falleció, una hermana de mi papá, y vivía con mis abuelos, entonces ella, Alicia y yo nos juntábamos mucho y también caminábamos mucho, pero papá nos llevaba. Papá siempre se preocupaba por los regalos, por ejemplo, del Día de la Madre. Y una vez, recuerdo mucho que me dijo a mi hermana y a mí que un regalo no es así de que, tienes que llegar a una fiesta con un regalo, sino un regalo es que si una persona, de cuenta tú, me dices, mira, me gustó esa camisa, y si yo vuelvo a pasar por ahí y veo la camisa todavía, voy y te la compro y luego te la regalo. Eso significa un regalo, que te acordaste de la persona, no el que voy a quedar bien, fíjate, voy a regalar algo bien costoso, y tampoco algo muy chiquito, ¿verdad? Entonces, él me explicó eso. Entonces, como papá, sí era preocupón, pero también era muy divertido. ¿Y sus escritores favoritos no te acuerdas? Sus escritores favoritos, pues, básicamente, tengo entendido que le gustaban los latinoamericanos. A mí también, es un gusto, aparte de lo clásico, que creo que es que como que Latinoamérica tiene un sabor tan sabroso, ahora sí que la redundancia, un sabor muy del pueblo, ¿no? Entonces, cuando lo escriben un Gabriel García Márquez, que a mí me encantó leer, 100 años de soledad. 100 años de soledad. Esa me fascinó, me llegó mucho. Y bueno. ¿Los cuentos peregrinos? Eso no lo he leído, la verdad. Bueno, se las recomiendo, los cuentos peregrinos. Los voy a leer. Sí. Y ¿no trajiste ningún libro de tu papá? No lo traje. Se te olvidó Es que están tan pesados. Pues fíjate que te tengo una sorpresa.
ayer fui a ver a mi amigo Julio César Méndez, ¿te acuerdas? Ah, sí. Julio César Méndez, que teníamos un programa él y yo de los marcianos, y le platiqué, le dije, mañana voy a ver a Gaby Espinosa. Y me dijo, la hija de don Ricardo, le dije, sí. Y dijo, pues yo tengo un libro por ahí de él, si quieres te lo presto. Le dije, sí, échalo, aquí lo traigo. Mira. ¿Cómo dijo? Sí, ¿Cómo la magia de dijo? la palabra. ¿Cómo dijo? ¿Qué nos puedes decir de este libro? Pues, que es el número 3. ¿Qué es el tercer libro? Este libro, bueno, aparte de que pues está escrito por él y que tiene un magistrado precioso de lo que él escribe y de lo que eran sus preguntas en la tele, que también está aquí, todas sus intervenciones, todo eso. Sí. Las personas que hacen un libro, que son importantes, también hay que recalcarlo. Y una de las amigas de papá, que ahora es amiga de la familia completamente, es Luz Alicia Rodríguez, y ella se encarga de que el libro salga tal como debe de ser. Igual también le corregía a veces algunas cosas, pero todo lo que era las portadas, la contraportada, lo que va a decir, que esté bien todo, checando todo, que no hubiera ningún error y que todo saliera como debe de ser. Ahí está la mano de Luz Alicia, y que si nos ves, yo le voy a decir a Luz Alicia para que nos vea, vea y que nos... A ver qué dice, porque está viendo con la brujilla. Así le hicimos, la brujita. Bueno, ella nos dice también brujita. ¿Cuánto tiempo llevamos, señor productor? Que le demos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, mira, vamos a leer un poquito de este libro. No sé si quieras que lo lea yo o lo lees tú. La semblanza de tu papá. Dice aquí, ¿quién es el que anda ahí? ¿Quién es ese que anda ahí? Es que Y dice, Ricardo Espinosa nació en Monterrey, Nuevo León, es licenciado en Administración de Empresas, graduado en el TEC de Monterrey. Y ahí trabajó también. Ha sido maestro, periodista, productor de televisión. En 1996 inicia como comentarista de televisión sobre los usos del lenguaje. Así. En 1996. Primero en Televisa, con Gilberto Marcos, que fue el primero que le dio la puerta. Y luego ya en Multimedios, por cuestiones de que llegaba gente nueva a Televisa, acabaron con el cuadro ahora sí, trajeron gente nueva en los noticieros, y entonces se fueron todos y papá fue a Multimedios y le dieron la oportunidad. Dice, ha publicado anteriormente Como dijo, argucias, minucias y curiosidades de nuestro lenguaje en 1999, Como dijo, el segundo libro en la punta de la lengua, del 2002, este es el tercero, y dice Gaby que hizo 19 libros. 19, fíjate. Y dice, actualmente es titular del segmento En la punta de la lengua en Multimedios Televisión, que cubre con su señal en una amplia región del centro y norte del territorio nacional. Su columna, Como dijo, se publica en 34 periódicos del país. Fíjate, eso no sabía. Pero fíjate que, bueno, él se sentía feo. Él decía que era feo, pero cuando era joven. Pero entonces resulta que a mi mamá le gustó. O sea, mi mamá le pretendía a un amigo a mi papá y los presentó en una ida a una fuente de sodas, ¿no? Que estaba en el centro. Y fueron los tres porque Javier Villarreal, el amigo de mi papá, pues quería con mi mamá. Y se la receta, era como una pretendida, es que quería yo, que no sé qué. Entonces estuvieron en la fuente de sodas, platicaban mis papás mucho sobre filosofía, derecho, no sé qué tantas cosas. Y empezaron como que, o sea, discutieron, y luego ya cuando fueron a llevarla a su casa, le dice mi tío Javier a mi papá, oye Ricardo, ¿cómo ves? A ver, está guapa, ¿no? Y le dice, hombre, esa vieja nunca se va a casar. Y mira, con 3 hijos se casó. Y bueno, o sea, estuvo divertido. Así que nunca hay que decir, esa agua no beberé, porque esa chica puede ser tu esposa un día y tener hijos. Así es. Fíjate que yo siempre he dicho que tu papá tenía muy buen sentido del humor. Era muy
Muy divertido. Era muy divertido y que él fue el que le quitó la seriedad a la literatura, a la gramática, porque todo el mundo piensa que la literatura es muy aburrida, que ay, no voy a leer y que porque en la escuela me encargan leer. No, la literatura... Es importante leer. Hasta las instrucciones de cómo, no sé si lo platiqué aquella vez, las instrucciones de cómo enchufar un aparato, por ejemplo, un microondas, que nos pasó que cuando recién empezaron los microondas, que ya estábamos queriendo quitarle una patita ahí Sí. y resulta que era lo primero que decía, cuidado, no le quite la tercera patita. Entonces, hay que leer las instrucciones, hay que leer de todo, no importa qué. Pues muy interesante eso que dices, Gaby, y a propósito de lectura, voy a leer la contraportada del libro. Dice, experto en el uso de la lengua, eso lo decía tu papá, ¿verdad? Sí. Por favor, no sigan llamándome así, yo no soy un experto, y eso no lo digo por falsa modestia. Lo que pasa es que mi propuesta va exactamente en sentido contrario. Para hacer uso correcto del idioma no se requiere ser un experto. La palabra es patrimonio del pueblo para que la gente del pueblo la use, la disfrute y se enamore de ella y la haga suya. Yo con mucho gusto seré el alcahuete para que este idilio pueda lograrse. Este libro, al igual que sus hermanos anteriores, pretende demostrar que el proceso para mejorar nuestros usos del lenguaje puede ser entretenido, ameno e incluso divertido. Pero la solución total no está en un libro, está en todos. Lo que necesitamos los mexicanos es desarrollar en nosotros mismos el hábito de la lectura. Qué padre lo que dice tu papá. Sí. Lo que necesitamos los mexicanos es desarrollar en nosotros mismos el hábito de la lectura. Pues qué padre este libro, Gaby. ¿Dónde se puede conseguir? Pues mira, está en varias librerías. Ajá. Básicamente Editorial Font, que es el que... Aquí dice. Ajá. Editorial Font. Y generalmente ellos están en la de Cosmos, creo. Sí. La Ventana. La Ventana no estoy segura, pero... Pues usted búsquelo, busque este libro, y pues muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por esta entrevista y por todo lo que nos has platicado de tu papá. Bueno, pues sí, a las órdenes. Nos despedimos. Gracias por habernos visto y recuerdan, lean, por favor.